Y hoy en nuestro tema de Todo por la Tarde, este jueves 16 de octubre, estamos hablando del climaterio y de la menopausia particularmente. Y tenemos una invitada aquí que ya nos puede decir con toda propiedad lo que hay detrás de la menopausia. Está con nosotros la doctora Soledad Vallejo, quien es gineco-obstetra, especialista en climaterio, miembro por lo demás de la Sociedad Chilena de Climaterio. ¿Cómo está, Soledad? Buenas tardes, muchas gracias. Bien. Muchas gracias por venir. Estábamos recién hablando con nuestra psicóloga, la Macarena Álvarez, de todo el tema psicológico que es este proceso, esta etapa de nosotras como mujer. A nivel físico, a nivel hormonal, ¿qué pasa con nosotras las mujeres cuando se acerca el climaterio y particularmente la menopausia? ¿Y cuál es la diferencia entre climaterio y menopausia? Bueno, siempre se usa como menopausia todo el proceso de cambio hormonal de déficit de la mujer, pero menopausia es específicamente el día de la última regla. Entonces, sin embargo, la mujer muchos años antes puede presentar ya síntomas, y todo este periodo que va desde después de la edad reproductiva hasta la posmenopausia se le engloba como climaterio. Entonces ahí hablamos de una perimenopausia, que son los años previos, la premenopausia prácticamente el año antes de la última regla o de la menopausia, la posmenopausia los años posteriores a la última regla, pero en global, el sentido amplio es climaterio. Ahora bien, en este periodo la mujer se produce un cambio, una baja en los niveles de hormonas, de estrógenos principalmente, y esto conlleva a que la mujer tenga muchos cambios. No solo la regla es quizás lo último que se manifiesta, es el cierre de este capítulo, pero muchos años antes la mujer comienza con cambios en el ánimo, que probablemente te habló la psicóloga, que con cansada, no solo los bochornos, que siempre se ha hecho referencia a menopausia igual bochornos, pero no es así. Muchas mujeres tienen cambios, tienen problemas y no bochornos. En un estudio que hicimos nosotros, que en la Red Latinoamericana de Investigación en Climaterios de EDLIN, se vio que el bochorno, a diferencia de lo que todo se creía, ocupaba como el quinto lugar en cuanto a síntomas, y siendo el primero con un 90% de incidencia los trastornos osteomusculares, que muchas veces no se asocia con menopausia, pero fueron los trastornos osteomusculares, los problemas del ánimo, del sueño, que eran síntomas previos a lo de los bochornos, y más importantes porque limitaban a la mujer. Si una paciente está cansada, no va a rendir en el trabajo, no va a querer estar con el esposo porque está cansada o no tiene ánimo. Entonces es un compromiso de toda la calidad de vida de la mujer. ¿Cuáles son esos trastornos osteomusculares? Lo típico que es como el que ranquea todos los síntomas. Lo típico es, por ejemplo, la sensación de adormecimiento, hormigueo, el dolor de las articulaciones. No solo se habla de la artrosis, sino son esos dolores que incluso se ha visto que la terapia que se usa mejora, la terapia hormonal también mejora esto. No hay muchos estudios enfocados directamente, pero hay una mejoría con la terapia hormonal. Son los dolores generalizados de que le duele un día el brazo, o las manos, o las articulaciones, o la cadera. Esos son los dolores en general. Y ahora, por ejemplo, muchas veces al hablar de estos dolores, quizás se está hablando mucho de la fibromialgia ahora en la mujer de sobre los 40 años, y quizás nosotros igualmente hicimos un estudio en el que comparábamos fibromialgia con climaterio y tienen muchas similitudes. Entonces a veces no se piensa en la menopausia como una posibilidad o en este cambio hormonal, porque si la señora está con reglas, muchas personas dicen, o incluso algunos colegas van a decir, no se preocupen, no es la menopausia porque todavía está con regla. Pero ya las fluctuaciones hormonales comienzan desde antes. Ay, no es solamente el término, el cese de la regla. Sí, esa sería como la conclusión, como la parte final, pero antes ya hay síntomas. Y la idea es que la mujer, cuando comienza con estos cambios, acuda a su médico para que le haga una valoración integral y vaya preparándose para este proceso, que muchas veces se ha considerado que la mujer en la menopausia deja de ser mujer. A veces también depende del nivel cultural, por supuesto, pero muchas veces la mujer se siente como que ya no va a tener hijos, entonces se cumplió su rol y se terminó. Y no es así. La idea es de que ahora la mujer, al aumentar la expectativa de vida que tenemos acá en Chile, que va a ser 82 años,
va a vivir prácticamente 30 años en el proceso de climaterio. Entonces es en esta etapa lo que la mujer debe prepararse para prevenir enfermedades crónicas. ¿Y qué serían cuáles las enfermedades crónicas? Ya. 1 de cada 3 mujeres en Chile muere por enfermedad cardiovascular. Y no solo en Chile, en todo el mundo la primera causa de muerte en la mujer es la enfermedad cardiovascular. Y esto se está establecido de que hasta los 50 años los hombres superan a las mujeres. Y es por eso que se sabe que el estrógeno protege a la mujer. Cuando viene la menopausia, se produce la menopausia, al no producir estrógenos, la mujer se equipara con el hombre en el riesgo cardiovascular y muchas veces lo supera en los años posteriores. Y el comportamiento del infarto es diferente en la mujer que en el hombre. En la mujer, por ejemplo, a veces es subdiagnosticado porque con el criterio que tiene, a veces la mujer va y le duele el pecho, va a urgencias y le van a valorar y le dicen, no se preocupe, ya vaya a la casa, descanse, o está histérica o está neurótica, pero no se les ocurre hacer un electrocardiograma. Y en cambio un hombre va a urgencia con dolor del pecho, lo primero que le hacen es toda la batería de exámenes para descartar un infarto. Entonces a veces la mujer no es diagnosticada a tiempo y cuando ya nuevamente se repite el episodio o lo que sea, se murió, porque las mujeres se mueren más de infarto que los hombres. ¡Wow! ¿Acá en Latinoamérica o acá en Chile? En todo el mundo, esto es en todo el mundo, porque por ejemplo, en Estados Unidos, la Asociación Americana de Cardiología INCUAL lanzó una campaña que se habla de mujeres de rojo para prevenir el riesgo cardiovascular, y acá en Chile también recién vi una campaña, bueno, la publicidad que incluso decía en la calle, 1 de cada 3 chilenas muere de enfermedad cardiovascular, ¿no? O sea, pero eso también está vinculado al estilo de vida, a la alimentación, obvio, al sedentarismo. Claro, o sea, al hablar de riesgo cardiovascular hay factores que se pueden modificar y otros que ya son la herencia, por ejemplo, la menopausia, todos, o sea, son factores que no podemos modificar, pero sí podemos modificar los estilos de vida que tanto se están fomentando, y realmente es muy importante, no solo para el riesgo cardiovascular, o sea, una alimentación sana. Chile tiene un alto índice, un nivel, creo que el 30% de sobrepeso, 40% de obesidad aquí en las mujeres, y dentro de Latinoamérica me parece que ocupa el 3er lugar, porque lamentablemente, quizás se habla como es un país en proceso de desarrollo, las personas se alimentan mal. O sea, aquí por ejemplo, las pacientes cuando uno se le pregunta, ¿te comen bien o no te desayunan? Te comen, como tienen distancias muy lejos, o sea, del trabajo y su casa, no van a almorzar, se quedan, comen cualquier cosa, y en la noche comen todo lo que no comieron en el día. Es un gran problema. Claro. Y acá también se consume mucho pan. Entonces a veces uno dice, no doctora, yo sí uso endulzante, pero no saca nada si tú consumes endulzante y se come 3 panes en la noche. Entonces igual hay que considerar eso. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el estilo de vida, por ejemplo, fumar. Aquí en Chile también hay un gran porcentaje de mujeres que fuman, y el tabaco es un factor de riesgo para muchas enfermedades, o sea, no solo cáncer pulmonar, sino para osteoporosis y también riesgo cardiovascular. Auditor pregunta que si la menarquia o menarquía, ¿cómo se dice? ¿La menarquia o menarquía? Menarquia. ¿Fue precoz? ¿Podría ser precoz la menopausia? Sí, eso es verdad. ¿Sí? Mientras más se considera que el periodo fértil de la mujer, si tiene una menopausia, una menarquia temprana, la primera regla, la menopausia también va a ser temprana. Y si es más tardía la menarquia, la menopausia es más tardía. En Latinoamérica hicimos este grupo que te digo de investigación. La menarquia es la primera regla. Pubertad precoz, ¿verdad? No. La menarquia es la primera regla. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, si una niña tiene, por ejemplo, la primera regla a los 11 años, se estima que la menopausia va a ser más temprana que si tuviese a los 15 años o 17 años, que puede pasar. ¿Ya? La pubertad precoz es otra parte, o sea, antes de los 9 años. Entonces, sí hay una relación, y como te decía, en este estudio a nivel latinoamericano, se vio que la edad promedio de menopausia es 48 años. También en los países se ha visto que en Latinoamérica en general es de esta edad, 48, un poco más temprano que en los países como en Europa, que tienen un promedio de 50 años. Y también se ha postergado la edad en las épocas de los, digamos,
Sí, o sea, si tomamos una línea de tiempo, ahora las mujeres comienzan con su menopausia en una edad más tardía. Claro, porque por ejemplo antiguamente la mujer no se trataba, no había por ejemplo uso de anticonceptivos, porque antes por ejemplo uno decía que ya hasta los 40 años uses anticonceptivos y que después no ibas a quedar embarazada, y ahora estamos viendo que las mujeres se quedan embarazadas después de los 40 años, y que en Europa por ejemplo, países desarrollados, las mujeres hacen su actividad, hacen su especialidad, y después de eso tienen hijos por las técnicas de fertilización asistida. Entonces esto nos da la pauta de que igualmente va a ser más tardía su edad de menopausia, y por ejemplo los mismos médicos decían anticoncepción hasta los 50 años, por seguridad, porque en el periodo que te mencionaba de cambios hormonales, que en este periodo entre los 40 y 50 años, la mujer puede que tenga ciclos no ovulatorios, pero puede quedarse embarazada si no se cuida. Entonces la recomendación es anticoncepción hasta los 50, obviamente salvo que tenga ya excepciones especiales como la falla ovárica prematura o menopausia precoz, que son dos aspectos muy muy importantes que hay que enfocarlos, porque en esto sí prácticamente todas las sociedades enfocan al hecho de que es casi obligación de tratar a las mujeres hasta la edad natural de menopausia. Si, por ejemplo, una señora tiene una menopausia precoz que antes ocurre a los 40 años, antes no se la trataba y decía, ya no importa, y ya no tuvo reglas, y qué felicidad. Pero ahora no, se ha visto que esa mujer tiene mucho mayor riesgo de todas las patologías de cardiovascular, de osteoporosis. Entonces, prácticamente es obligación de su médico tratarle hasta los 48, 50 años, que es la edad promedio. Wow, mira, estamos conversando con la doctora Soledad Vallejo, quien es gineco-obstetra, especialista en climaterio, miembro de la Sociedad Chilena de Climaterio. Estamos conversando en nuestro línea completo de hoy acerca de esta etapa tan importante para la mujer, y también no solamente para la mujer, sino que a todo el entorno, seres queridos, hijos, marido, y para analizar de un punto de vista médico este fenómeno, esta etapa de la mujer, estamos conversando con la doctora Soledad Vallejo, quien es gineco-obstetra de la Sociedad Chilena de Climaterio. Ya estaban conversando con Mónica. Sí, claro. ¿Usted dónde andaba? Estaba en reunión. Me llamaron ahí a una oficina que hay un poco más acá. Después le voy a decir cómo le dicen. Oiga, estábamos hablando, ¿cierto? Un poco fuera de micrófono y antes acá, de que baja la libido en la mujer que digamos llega al climaterio o a la menopausia. ¿Por qué sucede eso? ¿Y hay un tratamiento? Sí, como les decía, el climaterio engloba una serie de características muy particulares, y no solo es un síntoma o no solo es el cese de las reglas. Y la mujer comienza a tener fluctuaciones de los niveles hormonales. Esto es el estrógeno, que es el principal hormona que produce el ovario, pero aparte de esto también el ovario produce testosterona, que es la hormona que tiene que ver con la libido, y esta hormona puede tener niveles ya bajos a partir desde los 40 años. No todas las mujeres, pero esto es fluctuante. Entonces hay mujeres que a los 40 años, incluso a veces menos, 30, 35 años, tienen bajo el nivel de estrógeno, sin tener bajo los niveles el nivel de testosterona, sin que todavía esté en la menopausia ni que le hayan bajado el estrógeno. Doctora, entonces quería preguntarle, ¿es un mito que la mujer a los 40 años llega a su clímax sexualmente, de actividad sexual? Digamos que no todas las mujeres. Se ha hablado mucho sobre que a los 40 años está bien la mujer porque ya tuvo sus hijos, se siente más segura, tiene una estabilidad, y en ese aspecto como que le daría seguridad como tal, y podría sentirse realizada, ya no tiene los mitos, los temores de quedarse embarazada, de que me dirán o lo que sea, porque ya es una mujer plena. Pero esa mujer plena puede tener esos cambios que estoy hablando, de la baja de la testosterona, y esa mujer puede querer mucho a su pareja, pero no tiene deseos de intimidad con su pareja, y entonces ahí vienen los conflictos de pareja, y muchas veces las separaciones que estamos viendo en la actualidad, que se dan generalmente en este periodo de la vida, que la persona le deja a la señora por otra persona más joven. Pero afortunadamente eso tiene tratamiento. O sea, obviamente, si vemos esto, ahora la tendencia, aunque no está todavía aprobada por la FDA el uso de testosterona en la mujer, hay muchos estudios a nivel mundial en los que avalan el uso de la terapia con testosterona en la mujer vía transdérmica. Obviamente son dosis mucho más bajitas que los hombres, y muchas mujeres cuando uno se les habla de eso, me dicen, hoy pero no me va a salir, no voy a cambiar la voz, no me va a salir bello. ¿Qué quiere decir transdérmica, doctora? Transdérmica es por la piel. Entonces, transdérmica. Sí, transdérmica por la piel. Okay. Hay gel y parches.
Así como hay otros, por ejemplo, tratamientos de progendo, que es progesterona, que es por inyecciones también. El progendo es una progesterona. Esa es muy importante en el tratamiento del climaterio. Es la que más se recomienda porque es progesterona natural, pero esa no tiene si hablamos de deseo, esa no sirve. También esa le bajaría el ánimo, el cansancio, no serviría. Tiene que ser testosterona. En mujeres menopáusicas primero damos estrógeno, pero 2 meses, porque con una semana no va a pasar nada. Lo mínimo es terapia estrogénica. Obviamente va a depender si tiene útero o no tiene útero, porque ahí hay que asociar la progesterona. Y después, si no hay una buena respuesta en el área del deseo, de la libido, añadimos testosterona. Ok, y doctora, ¿también se producen fenómenos de depresión con el climaterio y con la menopausia? Sí, esto es muy marcado. En la depresión, el ánimo bajo es uno de los síntomas importantes que no se valora, porque muchas veces por la visión que se tiene de que la mujer es generalmente más susceptible, más sensible y todo, entonces lo consideran como parte normal de la mujer. Pero en este periodo es muy muy importante el considerar eso. Si hay un cambio en la persona, de que está muy sensible o a veces comienza con ser muy irritable, hay que considerar esto, ya digo, y no solamente cuando dejó las reglas, sino muchos años antes, porque como usted dice, si una paciente está muy sensible o está todo el tiempo llorando o está enojona, como se dice, va a afectar al grupo familiar, claro, porque se va a pegar con los hijos, se va a pegar con el marido, entonces eso además repercute también en la mujer, que se sienta peor. Y muchas veces la gente le dice, por ejemplo, si está con ánimo bajo, le dice, no, pon de tu parte, que es lo otro, pero no es que la mujer quiera estar mal. Yo creo que nadie quisiera estar mal sin ánimo. Son las hormonas las que están comandando. Son las hormonas en parte, y en otros grados obviamente ahí hay una depresión más importante, que es un déficit ya de serotonina, que hay que tratarlo. Entonces, inicialmente, uno, cuando está con el ánimo bajo, uno ve el cambio con la terapia hormonal en la mujer. Pero sí, obviamente, a pesar de que uno estabilice los niveles con estrógeno y todo eso, ve que la mujer no se levanta y sigue con ánimo bajo y todo eso, quiere decir que ya hay que asociar un antidepresivo o derivar al psiquiatra. Y usted, en su consulta, ¿cómo ve la realidad chilena con respecto a este fenómeno? ¿Sigue siendo un tema tabú? ¿Llegan con temor alguna vez que no le han dicho a la familia? O a lo mejor incluso puede haber mujeres que no sepan lo que les está pasando, que no se lo habían cuestionado y digan, chuta, me encontré con el climaterio así como de sopetón. Sí, lamentablemente, no solo en Chile, yo creo que esto ocurre en todos los países. Hasta el año 2002, todos los médicos, todas las mujeres en lo posible usaban terapia hormonal y todos eran felices, hasta que en ese año se publicó un estudio que es del WHI en los Estados Unidos, y este estudio, que era sobre el uso de terapia hormonal en mujeres climatéricas, dio como se fue suspendido de los años, se cortó el estudio antes de la fecha de determinación, porque había se observó un mayor incremento del riesgo de cáncer de mama, de 8 en 10.000 mujeres, un mayor riesgo de infarto, y que aparentemente las hormonas únicamente eran buenas para la prevención de osteoporosis y para la detección precoz de cáncer de colon. Entonces, a raíz de esto, fue tan publicitado por todos los medios, increíble, en todo el mundo, y las mujeres se asustaron, dejaron de consumir hormonas, los médicos nos asustamos, dejaron de prescribir hormonas, y después de 12 años prácticamente que han pasado ahora, a raíz de este estudio se volvió a reanalizar y ver qué pasó, qué realmente pasó con esto, y se ha llegado a las conclusiones ahora de que este estudio hay que considerarlo en distintas etapas. Por ejemplo, en el grupo de mujeres de más de 60 años que tenían que en las que se usó estrógeno conjugado equino y acetato progesterona, eran las que correspondían a este ligero incremento del riesgo de cáncer de mama, porque tampoco es tan alto, eran 8 en 10.000 mujeres. Y se ha visto que igual si uno en pacientes con terapia hormonal que se detecta cáncer de mama, generalmente son cánceres más precoces, porque son mujeres que están controladas. Pero en este mismo estudio, en el grupo de mujeres de los 50 a 59 años, se vio que era muy diferente. Incluso en este grupo también hubo 2 grupos de mujeres, unas con útero y sin útero. Entonces, si tiene útero, es esta terapia que le digo, estrógeno más la progesterona sintética, que en este caso era la medroxiprogesterona, y las que no tienen útero solo usaron estrógeno. Y en este grupo se vio que prácticamente si el estudio hubiese seguido,
el estrógeno hubiese tenido un efecto muy seguro en cáncer de mama. No hubiese aumentado el riesgo, sino que tal vez tenía un efecto protector en cáncer de mama, en este grupo. Y en este grupo que le decía de 50 a 59, las mujeres no tenían mayor incidencia de infarto ni nada de eso. Entonces ahora, después de todos los años que han pasado y con nuevos estudios... Y con muchas generaciones de mujeres sufriendo. Claro, porque murieron muchas mujeres. Hubo un estudio en el que se calculó el número de muertes de las mujeres que ocurrió por no usar hormonas. Realmente, hay ese estudio también. Entonces, este grupo, es por eso que ahora las sociedades de menopausia, el NAMS, la IMS, proponen el hecho de que hay una ventana de oportunidad. Esto es el periodo, si usted tiene la menopausia, por ejemplo, a los 50, y usted comienza su terapia entre los 50 a 60 años, son 10 años de su menopausia, es el periodo de ventana de oportunidad en el que van a tener todos los efectos positivos de la terapia. Pero si usted obviamente da la terapia como fue en el grupo del WHI en mujeres de 60, 70 años, le va a ser negativa porque esa señora probablemente sus arterias ya estaban con placas y todo, entonces es diferente tratarlo. La recomendación ahora es tratar mujeres jóvenes cuando recién comienza la menopausia. Estamos conversando con la doctora Soledad Vallejo. Soledad Vallejo, quien es ginecóloga obstetra de la Sociedad Chilena del Climaterio. Vamos a seguir conversando de este interesante tema acá en Todo por la Tarde, cuando son exactamente las 16:34. Son exactamente las 16:39 de este día 16 de octubre del 2014. Esto es Todo por la Tarde. Estamos hablando del climaterio y la menopausia con la doctora Soledad Vallejo, quien es obstetra de la Sociedad Chilena de Climaterios. ¿Y tenemos un saludo? No, mira, dice Claudia Miranda, que no sé, ¿será la misma que baila? ¿La Claudia Miranda? Claudia Miranda Salazar dice, me deprimieron con el tema, con lo que está comenzando. ¿Por qué? Yo me imagino que es por lo que hablaba la doctora, del riesgo que tenemos nosotras las mujeres a nivel... Usted estaba hablando del riesgo de... ¿Osteoporosis? No, de infarto. Ah, sí. Sí. Ya, bueno, la idea no es que se deprima, la idea es de que se cuide para prevenir complicaciones a largo plazo. O sea, no quiero que se depriman las señoras, yo quiero que las señoras digan, no me he preocupado de mí, ahora voy a preocuparme de mí, me preocupo de mis hijos, de mi marido, de la casa, del trabajo, pero no de mí. Y solo van al médico cuando se sienten súper mal. Entonces, no, es ahora las mujeres que tienen que preocuparse de ellas mismas. O sea, es muy importante la autoestima, el cuidado de uno, el cuidado no solo el aspecto físico, está bien que haga ejercicios, por supuesto, la alimentación sana, pero también tiene que, incluso se recomienda, por ejemplo, como una manera de prevención del Alzheimer, aparte de las otras terapias, se recomienda que también la mujer lea, haga actividades intelectuales, para que, por ejemplo, cuando ya está en este periodo comenzando la menopausia, el climaterio, la mujer, sus hijos ya están grandes, tienen su vida, entonces es una oportunidad para que ella haga las cosas que no pudo hacer de pronto porque tuvo hijos muy jóvenes, entonces puede, no sé, estudiar pintura, música, bordar, cosas así, hacer un grupo de amigas, en fin, claro, o relacionarse, porque es bien importante también para el ser humano el relacionarse con los demás. Por ejemplo, aquí en Chile a veces me llama mucho la atención a veces porque como se dice que es por el clima, pero a veces la gente vive en su mundo muy cerrado y no se da a los restos. Es verdad. Entonces, pero no es en todo Chile, doctora. Dicen que es más en Santiago. Porque en el sur no es así. Sí, eso me han dicho. Pero en Santiago... Y en el norte tampoco. En Santiago, por el hiperurbanismo que se define así, la gente no tiene tiempo, vive estresada. Por ejemplo, en Chile igual hay un alto porcentaje de depresión, porque la gente vive estresada, porque tiene que correr grandes distancias, porque tiene muchas exigencias por todas las cosas. Entonces no se da tiempo para salir al aire y respirar y descansarse, relajarse y compartir con los amigos, que es muy bueno. O compartir con su marido, aprovecha a su marido si lo tiene, no lo tenga ahí. Con respecto a lo mismo, quería preguntarle, doctora, ¿cuándo hablamos de disfunción sexual o difusión sexual? ¿Cuándo nosotros podemos captar o darnos cuenta de que nuestra vida sexual no es normal, entre comillas, o no es la que se debería esperar?
¿Me explico la pregunta, no, Sí, doctora? yo la entendí. O sea, si ya yo mujer, ponte tú, digo, mira, a lo mejor no ha pasado nada en un mes, pero puede ser que hayan ciclos que la libido sea más baja por razones de estrés, pero ya cuando tengo que empezar a preocuparme, si yo como mujer u hombre, pero estamos hablando del climaterio y de la menopausia, no estoy teniendo relaciones sexuales. Ya, es muy importante este aspecto. Por ejemplo, el hombre y la mujer somos diferentes. Sí. El hombre, yo siempre he dicho, se prende un switch on o off. No importan los otros factores, o sea, quiere sexo, punto, tiene sexo, no importa no si... somos máquinas, doctora. pero en general, los pues. hombres, o sea, para ellos, o sea, y esto es, digamos que igual por el nivel hormonal que tienen testosterona, si los hombres tienen una testosterona promedio, van a querer sexo, o sea, no es lamentable, pero es una realidad, o sea, y tienen sexo, no importa si el hijo está enfermo, no importa si falta la plata, lo que sea, igual tienen sexo. Pero si la mujer, en cambio, incluye una serie de switch, yo diría. Entonces, si la mujer, por ejemplo, tiene problemas en el trabajo, o si está cansado, o si el hijo está enfermo, o cualquier otra cosa, son factores que están en su mente, en su cabeza, y no va a estar con ánimos de estar con el marido, aunque no es que le quiera al marido ni nada, pero no va a estar con ánimo, es el aspecto psicológico. Pero ya enfocándonos a la disfunción sexual engloba muchos aspectos. Y el que más está afectado es el trastorno del deseo hipoactivo, que se lo define, que es el trastorno del deseo, porque si la mujer no tiene deseos, quizás los otros aspectos que son, por ejemplo, el tener el orgasmo, la satisfacción de la relación sexual, van a estar bien, pero si no hay el inicio, que es el trastorno del deseo, no va a funcionar. Entonces, lo que hemos relacionado más frecuentemente es la falla en el deseo. O y sea, para esto, no tienen ganas de tener sexo. Claro, sexo. porque puede ser, o sea, es la causa más frecuente, porque después, por ejemplo, puede que tenga deseo, pero que le duela. Ya en la menopausia, claro, eso ya es porque le duele y nada que lo va a le va a doler, evitar, lo va a evitar y no es grato, y eso va a ser por déficit de las hormonas, porque la vagina comienza, en lugar de ser se vuelve rígida y puede incluso hasta sangrar. Entonces, si le duele, no va a ser grato, por más que quiera tener relaciones, no va a poder. Entonces, son varios aspectos que hay que considerar en la mujer para hablar de disfunción. Y también cuando, por ejemplo, hay varias escalas que se han establecido en las que uno hace preguntas y la mujer contesta si pasa esto, lo que sea, porque, por ejemplo, para una pareja, un aspecto importante, por ejemplo, sería que si una pareja normalmente tiene 2 o 3 veces en relaciones a la semana, por ejemplo, y si después de buenas a primeras no tienen una vez al mes, algo está pasando. Ya, entonces muchas veces la mujer tiene que preocuparse en ese sentido, o sea, si es ella, porque a veces la mujer puede no tener relaciones y duerme tranquila y que el marido le abrace y está feliz, pero el hombre no. Entonces hay que preocuparse de ese aspecto. Y ya digo, puede ser la mujer, pero no solo la mujer. Los hombres, así como hablaba de que tienen un mayor deseo por los niveles de testosterona, también los hombres tienen bajones de testosterona, y no solo cuando sean ya muy mayores, pueden tener también baja de niveles de testosterona a los 30, 40 años, y entonces también otro trastorno que tienen los hombres es de la eyaculación precoz, que también, como son machos, no pueden decir, o si se notan eso, no pueden demostrarlo, no quieren ir al médico porque cómo va a ser. Entonces son aspectos que hay que considerar y que hay que preocuparse. Entonces, pero frecuencia de relaciones sexuales, ¿se puede hablar de normalidad, doctora? Si no hay ninguna difusión sexual, si no hay tantas preocupaciones. ¿Usted quiere que le diga si es una vez al mes, una vez a la semana? En promedio se considera que debería ser normal entre 2 a 3 veces por semana. Ok. Así que usted en la casa evalúe, ¿no? Es verdad, porque no, sí, claro, la vida sexual es muy importante. Por supuesto. Hablarla de manera seria y para vivirla de una manera, para vivirla también de una manera plena, porque todo está concatenado, quiero decir. Entonces, si te está fallando la vida sexual, te van a fallar otros aspectos. Si te están fallando otros aspectos, te va a fallar la vida sexual también. Eso es muy cierto. Yo le quería preguntar a la doctora respecto ya del tratamiento en sí, que a mí yo pienso que me causa mucha curiosidad. Debería estar en el auge el climaterio y la menopausia, fíjate, porque las hormonas no son baratas, doctora. No, pues, pero precisamente desde ese tratamiento que se hace con estrógeno, que son hormonas, y también no solamente estrógeno, sino que también con testosterona. Sí, claro, lo que estaba diciendo, pero y la pregunta es de respecto al tratamiento que se hace cuando una mujer está con menopausia. Ya a mí se me acabó la regla. ¿Se termina la regla o puedo seguir yo menstruando con un tratamiento? ¿Y por qué debería seguir menstruando y por qué no? Ya. Después de la menopausia estoy hablando.
El tratamiento, el gold estándar para la menopausia es la terapia hormonal, que ahora está de menos, que está caída y todo, pero eso sigue siendo el mejor tratamiento. Y el mejor tratamiento es usar en este periodo, depende. Si una mujer no tiene útero, la recomendación es usar solo terapia transdérmica, estradiol transdérmico, porque se ha visto que al usar por la vía oral podría incrementarse el riesgo de trombosis con el estrógeno, ya que se metaboliza en el hígado y libera factores procoagulantes. Mientras que si usted se pone el gel en su brazo, se absorbe directamente y pasa a la sangre y no pasa al hígado. Entonces es por eso que todos los estudios hablan de la vía transdérmica. Si no tiene útero, un pug de gel todos los días, muy segura está la paciente. Pero aquellas señoras que tienen útero, el aspecto cambia. Si tienen útero, no pueden quedarse solo con el gel. La principal hormona es el estrógeno, pero si tienen útero, a más del estrógeno, tienen que usar progesterona. ¿Y por qué? Porque el endometrio, que es la capa más interna del útero, si no usamos de esta progesterona y solo usamos del estrógeno, se engruesa, y eso implica a la larga riesgo de hemorragia, hiperplasia y cáncer de endometrio. Ahora, cuando nos enfrentamos a la paciente y vamos a usar terapia y con pacientes con útero, generalmente, si son pacientes de 40 años, 45, generalmente yo les recomiendo que usen la terapia, la progesterona, 10 días al mes, y después de que usen la progesterona, les va a venir su regla. Es una regla en menor cantidad, pero viene su regla. Y en aquellas señoras que ya están en los 50 años y que no quieren saber nada de la regla y tienen útero, hay que usar la progesterona, pero se puede usar 2 días o 3 días a la semana permanente, igual con el gel. ¿Y se puede así explicar muy brevemente cuál es el beneficio de que siga llegando la regla en la menopausia? ¿Y cómo se produce eso? Es lo mismo que cuando usted usa anticonceptivos. Usted cuando usa anticonceptivos combinados, estrógeno más la progesterona que el progestágeno que sea, usted tiene una regla, pero eso no es una regla suya, es una regla artificial. Porque al usar el estrógeno uno bloquea la ovulación por acción a nivel del FSH-LH, y lo que tiene es que de acuerdo a la dosis o al progestágeno que tenga, va a tener una regla en menor o mayor cantidad. En general los anticonceptivos bajan la cantidad de regla, pero es por el crecimiento del endometrio, porque es un crecimiento artificial, es un crecimiento que usted lo está haciendo, no es el crecimiento normal sin hormonas, o sea, solo con las hormonas del cuerpo. Es lo mismo, en la menopausia usted usa hormonas, no son el etinil estradiol que se usa generalmente en los anticonceptivos, sino es el estradiol, que es la hormona natural de la mujer, sí, pero usa igual estradiol y progesterona. Entonces es lo mismo, tiene una regla artificial. Ahora, la ventaja o desventaja depende más de yo a veces pregunto a las pacientes, pero a veces las pacientes con la regla, algunas pacientes se sienten jóvenes, se sienten bien con la regla porque todavía piensan que no les llegó la menopausia. Claro. Y otras personas de cambio es una lata porque son muy activas o lo que sea, entonces es una incomodidad, pero es una regla artificial y no tendría ninguna utilidad así específica, por decirlo así. Doctora, ¿usted atiende por FONASA? Sí, yo atiendo por FONASA. Ah, qué bueno. Entonces, qué bueno que me dijo que sí, porque yo creo que hay muchas auditoras que nos deben estar escuchando, que a lo mejor no llamaron, no hicieron su pregunta a través de las redes sociales y se sienten identificadas con lo que estamos hablando. ¿Cómo ubicarla usted, doctora? ¿Cómo se pueden atender con usted? Bueno, actualmente yo trabajo en la Universidad de Chile, en la clínica Quilín, en el Mall Quilín, en la clínica Servet, y en el Hospital del Profesor. Ya, ¿y la buscan solamente como Soledad Vallejo? Sí, Soledad Vallejo. ¿Y hay una página, doctora, de la Sociedad Chilena de Climaterio? Sí, la idea del directorio de la Sociedad Chilena de Climaterio es fomentar el uso de este instrumento que es tan importante ahora de las redes sociales, como ustedes los dicen, y esta página está creada en una parte para las mujeres, con información veraz, oportuna, concreta, de fácil entendimiento para las mujeres, para que ellas revisen qué es lo que les está pasando. Pero para los hombres también. Claro, porque también los hombres tienen que identificarse con las mujeres, o sea, tienen que entender el proceso del que está viviendo la mujer. Para que no piensen que es con ellos la cosa. Claro, digamos. Exacto. Y otra parte que está enfocada a los médicos, porque lamentablemente tenemos que decir que muchos médicos no prescriben la terapia hormonal. Por este prejuicio que usted decía, este famoso estudio. Claro, el estudio de que te va a dar mayor cáncer, riesgo de cáncer y cosas así. Entonces, y además, la mujer que está en menopausia hay que valorarla en su totalidad.
Y es muy importante, por ejemplo, a veces algunos médicos no tienen tiempo, de acuerdo en algunas instituciones, en fin, pero una mujer menopáusica hay que evaluar su presión arterial por el riesgo de hipertensión, el control de los lípidos, del peso, porque son factores que a la larga van a repercutir en su vida. Es decir, ¿no sirve una consulta de 5 minutos como las que hay generalmente? No, para esta mujer no. Doctora Soledad Vallejo, ginecóloga obstetra de la Sociedad Chilena de Climaterio, muchas gracias por estar con nosotros y por aclararnos estos temas tan importantes para nuestra sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Muchas gracias.